Muy buenas chicos, el día de hoy nos volvemos a reunir, como ya sabemos, para continuar nuestros temas de APB. Dentro de ellos seguimos todavía en el área física y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Por qué? Porque este tema es considerado como un problema, digamos, que ocasiona mucho daño en los adolescentes, ¿ya? Pero sabemos que los daños que se puede ocasionar a una persona no solamente es a nivel físico, sino que esto también puede tener repercusión en el ámbito social, en el ámbito emocional, ¿no? Que muchas veces lo dejamos pasar o simplemente están allí y nosotros no le mostramos mucho interés, pero que realmente tienen mucha relevancia en nuestra vida y cómo es que esta va a ir avanzando en su proceso. Sabemos que todos nosotros estamos formulándonos planes, viendo qué vamos a hacer de aquí a unos años, tomando muchas decisiones. Entonces, en medio de todas esas decisiones, tenemos que saber qué es importante para nuestra salud integral, como también qué es aquello que nos está dañando o que si nosotros decidimos optar por eso, realmente no nos va a beneficiar. ¿Sí? Entonces, no les voy a decir todavía el título de la lección porque les vamos a mostrar en el siguiente video, digamos que diferentes casos que nos expresan, que nos detallan en sí el tema del día de hoy, ¿sí? Y espero que todos puedan estar muy atentos y que luego, con lo que les vamos a compartir en las diapositivas, ya tengan una noción de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy y cuán importante en sí es que podamos conocer todo este tipo de temas. Entonces, no se olviden, ahora vamos con el video. Bueno, me dedicaba a mis estudios, me encantaba divertirme, salir a pasear. Me gustaba hacer deportes, me divertía con mis amigas. Bueno, hacía muchas cosas que uno de niña se hace, ¿no? Ahora todo eso se acabó, ¿no? Me imaginaba teniendo una profesión, ejerciéndola y luego poder casarme y tener mis hijos y darles lo mejor. Estudiar, ser algo por la vida, casarme, tener mis hijos, tener mi propia casa. Hacer muchas cosas por la vida. Terminar mis estudios y agarrar una carrera. A los quehaceres de la casa. Bueno, ¿no? Ya que tengo una familia, dedicarme al hogar. Me dedico ahí a mi casa a cocinar. Bueno, yo les aconsejaría que terminen sus estudios para que mañana más tarde sean algo en la vida. Que terminen sus estudios, que no den un mal paso porque eso podría cambiar totalmente sus vidas. Que trabajen, que sean profesionales, se casen, tengan sus hijos, sus casas, ¿no? Para que no sufran, no pasen esto como yo estoy pasando. No te saltes la vida. 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 Campaña de prevención contra el embarazo. Bueno chicos, ahora que todos han visto el video, ¿no? Creo que nos ha quedado claro sobre qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Y como dice su título, bueno, específicamente vamos a ver los riesgos en el embarazo adolescente. Yo sé que todos ya hemos escuchado esto, incluso en el colegio, quizás en tutoría, nos han dicho a qué se refiere, qué significa, ¿no? Y qué pasa.
cuando estamos afrontando todo esto. Incluso ya hemos visto en el video también cómo es que cada una de esas chicas se sentía, ¿no? Al tener que lidiar con esta situación a su edad, y cómo es que su vida ya no fue la misma, sino que esta fue cambiando en torno al embarazo, a las nuevas decisiones de vida que iba a haber, a las nuevas situaciones que se le han ido presentando para que la persona pueda seguir su vida, ¿no? Pero vemos que en general el poder estar en esta situación no es algo fácil, ¿no? Porque tenemos que afrontar muchas cosas y en medio de ello lo que siempre esperamos es que haya apoyo de parte de la familia, ¿no? Cosa que en algunos casos no hay, ¿no? Por el tipo de situación y todo eso. Pero ya vamos a ver poco a poco todo lo referente a este tema. Y para ello es importante saber cómo es que está el embarazo adolescente en nuestro Perú, en nuestro país, ¿no? Como ya les dije al inicio en la introducción, el embarazo adolescente es una de las tantas causas que pone en riesgo la vida de un adolescente. Y vamos a ver a continuación por qué o qué está sucediendo en nuestro país. Entonces, estos son datos de la última encuesta que ha hecho el INEI, ¿no? Está actualizada hasta el 2017. No he encontrado datos más actuales, pero son los que más se acercan a nuestra realidad y a pesar de que ya han pasado algunos años, las estadísticas se siguen manteniendo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla la primera? ¿No? Nos dice, ¿qué proporción de adolescentes peruanos adolescentes peruanas, ¿no? hemos estado embarazadas? Mira, y aquí nos hacen un cuadro comparativo desde 1991 hasta la actualidad, ¿no? Y no solamente consideran Lima, que es la ciudad principal de nuestro país, sino que también nos dan los datos por regiones. Y podemos ver que a través del tiempo, la región que tiene mayor cantidad de adolescentes gestantes es la selva. En segundo lugar está, dependiendo los años, ¿no? La sierra, luego la costa, ¿no? Y Lima también forma parte de la gran mayoría de porcentaje que está incluido en la costa. Entonces, eso nos podría decir, ¿qué cosa? Que en mayor proporción, considerando solamente la región de costa, Lima es una de las ciudades que tiene también una alta, ¿cómo se dice esto? Un alto porcentaje de adolescentes embarazadas, ¿no? Tenemos que tener presente también que en nuestra ciudad no solamente existen adolescentes limeños, ¿no? Sino que también hay de la selva, de la sierra, ¿no? Entonces, por eso también se tendría que ver que este número ha ido subiendo a lo largo del tiempo, ¿no? En 1991 solamente representaba un 4%, sin embargo, ahora representa el 10%. ¿No? Y considerando que la costa es un 13 hasta hace 2 años, o bueno, 3 años, vemos que casi no hay diferencia y representa Lima en su totalidad toda la cantidad de la costa, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí al otro lado? ¿No? Está dividido de que en Perú, ¿no? En estos años se ha mantenido de que el 13% de toda la población de adolescentes ha estado embarazada durante su adolescencia, ¿no? Y ese es el dato que tenemos acá también. 13% de las mujeres entre los 15 y 19 años hemos estado embarazadas. Entre los hombres de la misma edad, menos del 1% son padres, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 12% es pareja, ¿no? De las mujeres que han salido embarazadas, ¿no? Y por lo general es la zona rural la que tiene mayor porcentaje de adolescentes embarazadas. Vemos que prácticamente no ha variado, no baja del 20% que representa en sí, mientras que la zona urbana ha ido subiendo, ¿no? Del 8% ahora nos encontramos en la representación de un 11%
de que todas las adolescentes provienen de tales zonas, ¿no? Por otro lado, nos dice, ¿qué nivel de educación tenemos las adolescentes que hemos estado embarazadas? Y nos dice acá, ¿no? Tenemos cuatro divisiones: sin educación, primaria, secundaria y superior. De toda la cantidad de adolescentes gestantes que hemos visto, nos dice que en la actualidad, ¿no? Que sería la parte amarilla, el 32% de todas ellas no ha tenido ningún tipo de educación. El 45% de ellas se ha quedado en primaria. No nos dice específicamente en qué grado, pero han cursado primaria. Solamente el 12% ha cursado secundaria. Y únicamente el 7% ha llegado a una educación superior. ¿Qué quiere decir? Ya sea técnica o universitaria. Y que quizás en ese proceso se quedó trunco porque ya por la misma gestación tuvo quizás que dejar sus estudios, aplazarlos por algún tiempo, ¿no? Entonces podemos ver que en cuanto al nivel educativo, muchas de ellas no han llegado a prosperar, ¿no? Y que en su mayoría, casi la mitad de ellas hasta el 2017 solamente había cursado primaria, ¿no? Caso que en los otros años es un poco diferente, ¿no? Si nos vemos en las adolescentes gestantes de los 90, en cuanto a la primaria, era 28% y ha subido la cantidad numerosamente, ¿no? Igual, en cuanto a su educación superior, solamente el 3% pudo lograr el tener estudios técnicos o universitarios. Entonces, es algo que también tenemos que meditar, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Dice, ¿cómo ha cambiado nuestra práctica sexual? Dice, aquí arriba, ¿no? Nos cuidamos menos cuando estamos en unión. ¿Qué quiere decir que cuando estamos en unión? Cuando tenemos una pareja, ya sea que le llamemos enamorado, novio, ¿no? O etcétera de cosas. Entonces, cuando estamos en ese tipo de relación, las personas se cuidan menos, los adolescentes se cuidan menos, cuando no debería ser de esa manera. Nosotros sabemos que a esa edad no solamente estamos propensos a que la adolescente esté gestando o quede en gestación, sino también estamos muy propensos a que haya diferente tipo de contagios, ¿no? Ya creo que es de su conocimiento que existen infecciones de transmisión sexual. Entonces, durante ese tiempo, ¿no? Que no nos protegemos, que no tenemos cuidado de nosotros mismos y que tentamos en tener tocamientos, relaciones sexuales, ¿no? Pues terminamos en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que se usan, métodos anticonceptivos modernos para los que han tenido relaciones sexuales, ¿no? Y el 53% de las parejas sexuales activas de las mujeres adolescentes, ¿no? Que no tienen alguna relación, usan preservativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener algo claro, ¿no? Si ya hemos estado en este tipo de relaciones, al menos algunas han tendido a cuidarse, ¿no? Sin embargo, hay otras que se dejan llevar por esos comentarios como que no, la primera vez no pasa nada, o solamente un ratito y ya no queda en gestación, ¿no? Por esos mitos que realmente no tienen un sustento, ¿no? Y que podemos ver que al final terminan siendo disueltas con el hecho de que la adolescente o tu pareja puede quedar embarazada, ¿no? Entonces nos dice que las prácticas sexuales han cambiado, ¿no? De todos los adolescentes, para 1991, ¿no? Solamente el 18% había tenido relaciones sexuales, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, el 34% de adolescentes ya ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir? Que durante
mi etapa, ¿no? De 12, 13, 14, 15 años hasta los 19 años, ya seamos varones o mujeres, hemos estado con otra persona, ¿no? Y en ese estar con la otra persona, no necesariamente nos hemos cuidado y muchas han quedado en gestación, ¿no? Igual, en cuanto a la actividad sexual, un 18% de todas las personas suele tener una actividad sexual durante los diferentes meses del año, ¿no? Igual que nos dice que en la última parte, primera relación sexual antes de los 15 años, ¿no? Nos dice que al 1991 solamente el 4% de adolescentes había tenido relaciones sexuales antes de los 15 años. Sin embargo, en la actualidad, un 8% de todos los adolescentes, varones y mujeres, ¿no?, han tenido sus relaciones antes de los 15 años, ¿no? Y eso vamos a ver posteriormente qué trae también a nuestras vidas, qué es lo que termina expresándose en nuestro cuerpo, en cómo nosotros somos. Finalmente tenemos 3 puntos más que nos dice: 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas por primera vez. Eso es en la encuesta del 2018. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 adolescentes, por ejemplo, en un colegio hay 400, ¿no? 400 adolescentes. Entonces, de esos 400 adolescentes, 52 adolescentes mujeres ya son madres o están gestando, ¿no? Y pongámonos a pensar, es un número considerable, a pesar de que, entre comillas, solamente veamos un 13%. ¿Qué más nos dice? Solo en el 2018 se atendieron más de 22,000 partos de niñas entre 12 y 18 años. El MINSA, el Ministerio de Salud, es aquel que ha hecho este registro, ¿no? Solamente en ese año han atendido a 22,000. ¿No? Aquí nos dice niñas porque a los 12 años todavía estamos en la pubertad, ¿no? Ya recién desde los 15 en adelante se considera adolescencia, ¿no? Y nos ponemos a ver, son un montón de casos, ¿no? Como les dije, parece chiquito, 13% nada más, pero cuando vemos en números reales de casos solamente del MINSA, son regulares, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que de todos estos embarazos, estos partos, ¿no?, el 41% de nacimientos prematuros registrados en 2019 lo tuvieron niñas y adolescentes entre los 12 a 17 años. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las gestantes dentro de esa edad, que casi representa la mitad, ¿no?, tuvieron nacimientos prematuros. ¿Qué son nacimientos prematuros? Que nacieron antes de tiempo. Nosotros sabemos que toda la gestación tiene un tiempo de 9 meses, ¿no? Pero en este caso, esos partos se pudieron dar a los 8, 7 meses o incluso antes, ocasionando quizás alguna falta de desarrollo o déficit o etcétera de otros problemas que puede acarrear este tipo de nacimientos, ¿no? Igual hay algunos que nacen con normalidad y se desarrollan normalmente, ¿no? Pero siempre se corre el riesgo de que en este tipo de nacimientos haya algún problema o afección en el futuro, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo es la realidad de nuestro país y realmente preocupa. Y no solamente nos preocupa a nosotros, sino también a instituciones internacionales e incluso a las mismas instituciones que están conformadas en nuestro país. Ellos han creado todo un plan de prevención para que estos casos vayan disminuyendo. ¿Por qué? Porque, como les dije al inicio, este es considerado uno de los temas que causa mucho riesgo a la vida de un adolescente. Y vamos a ver también posteriormente por qué es que lo consideran de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos aquí 2 conceptos, el embarazo y el riesgo. ¿Qué quieren decir? ¿No? El embarazo adolescente es el que ocurre antes de los 20 años. Como ya hemos visto en las estadísticas, se considera desde los 15 en adelante, ¿no? Y también se ha visto algunas gestaciones de niñas o púberes, ¿no?, desde los 12 años.
Entonces, en el título decía riesgo del embarazo adolescente, ¿no? ¿Por qué? Dice, se califica de esta manera por las complicaciones que provoca en la salud de la madre y del niño o niña que va a nacer, ¿no? Como vimos en la estadística también, el 41% de esos nacimientos eran prematuros. ¿Qué quiere decir eso? Que se considera como un riesgo para la salud, no solamente del bebé, sino de la madre. Entonces, ¿cómo se puede expresar ese riesgo? No estamos hablando de eso, pero hermana, hasta ahorita no nos dice. Entonces, como hemos visto, el riesgo no solamente se da en la mujer adolescente que está gestando, sino que también se da en el bebé de la gestante adolescente, ¿no? Es decir, de la misma. Y vamos a ver ahorita cómo es que este puede ser expresado. El primero, ¿no? En cuanto a la mujer adolescente, se pueden presentar hemorragias, que son sangrados. ¿Qué más? Puede haber un aborto espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo embarazada, quizás no se cuidó o su propio organismo en sí no ha estado desarrollado en su totalidad para que pueda concebir. Entonces se da abortos espontáneos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son como hemorragias también, pero el mismo óvulo o feto que se ha estado desarrollando es el que se desprende de nuestro útero y baja por el aparato reproductor de la mujer, que es la vagina, ¿no? ¿Qué más tenemos? Puede existir presión alta durante la gestación, lo cual se llama preeclampsia. Y la preeclampsia es algo que puede desatar la muerte de la mujer si no se controla adecuadamente, ¿no? Así como la del bebé también. Por otro lado está el parto prematuro, que ya vimos que es aquel que no llega a culminar los 9 meses de gestación, sino que se adelanta, ya sea por días o meses. ¿Qué más? Puede haber presencia de anemia. Nosotros sabemos que para poder concebir tenemos que estar muy nutridas, con muchas vitaminas, ¿no? Con muchas proteínas. Y nosotros sabemos que siendo adolescentes nuestro cuerpo todavía está afrontando muchos cambios fisiológicos, biológicos, ¿no? Que conllevan altas y bajas en diferentes hormonas que conforman nuestro organismo. Y dentro de ellas también hay ciertas necesidades a las cuales nosotros tenemos que atender, como el alimentarnos más, saber que gastamos más energía, pero en ese proceso nuestro cuerpo todavía no está adaptado para afrontar un embarazo, ¿no? Y por ello es que nos conlleva a una anemia, ¿no? Una anemia, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que para que se pueda desarrollar un embarazo, para que el bebé pueda desarrollarse adecuadamente, necesita todas esas vitaminas, nutrientes y etcétera de cosas que está en nuestro cuerpo. Pero si nosotros también todavía no estamos en un equilibrio, todo eso se va al bebé. ¿Y nosotros cómo quedamos? ¿No? Con una anemia u otro tipo de enfermedades. ¿Qué más? Y digamos que esta es la consecuencia más grave. ¿Qué puede haber? Muerte de la madre por complicaciones en el parto. Ya hemos visto que puede haber hemorragias, abortos, que se puede presentar la preeclampsia, ¿no? U otras complicaciones que puedan haber en ese momento. Quizás algunas adolescentes no puedan dar parto natural, entonces la otra opción es que se haga una cesárea. Y dentro de una cesárea también hay otras complicaciones, ¿no? Y etcétera de cosas que no les vamos a explicar al pie de la letra porque no es específicamente el tema, pero que si ustedes tienen curiosidad pueden ir indagando cuáles son. Ahora vamos a ver cuáles son los riesgos que el bebé de la gestante adolescente puede tener. Uno de ellos es que pueden nacer con bajo peso, ¿no? Como quizás no se llega a desarrollar en totalidad, ¿no? También no llega a alcanzar el peso ideal, que es de 3 kilos para arriba, si no me equivoco. ¿Qué más? Puede haber un retardo del crecimiento dentro del útero, ¿no? Por las mismas condiciones de nuestro cuerpo cuando somos adolescentes, dentro de nuestro útero quizás no se llega a desarrollar por completo, ¿no? Y eso también va de la mano del bajo peso al nacer que podría tener. Por otro lado, puede ser prematuro, como ya vimos. ¿Qué más? Puede presentar problemas respiratorios al nacer, ¿no? Como alguna neumonía o alguna asfixia luego del parto.
también se pueden presentar algunas malformaciones congénitas, ¿no? Ya sea en cualquier órgano de su cuerpo, sus ojos, su corazón, cerebros u otros síndromes que se conocen que pueden afectar la vida de la persona. ¿Qué más? Y puede también llegar a ser algo grave, ¿no? Como representar la muerte del bebé por las complicaciones, ¿no? Por lo mismo de que el cuerpo de un adolescente es diferente al de una mujer ya adulta, ¿no? Los mismos obstetras, aquellos que se encargan de toda la atención, tienen que ir modificando y adaptando también los mismos procesos a los cuerpos de las adolescentes para que en general puedan también salvar las vidas de ellos, ¿no? Pero hay casos ya extremos o muy complicados en los cuales ellos tampoco ya, a pesar de todo el conocimiento o la experiencia que puedan tener, pueden llegar a salvar quizás al bebé o a la mamá, ¿no? Y esperemos realmente que nunca sea un escenario en el cual nosotros podamos estar o esté alguna de nuestras compañeras, amigas o conocidos, ¿no? O incluso si alguno de nosotros siendo varones tiene sus enamoradas, ¿no? Y hemos estado en todo eso, hay que cuidar también de cada una de ellas. Vamos a ver también aquí, ya vimos el riesgo, ¿no? Pero en general, ¿cuáles serían ciertas consecuencias que se podrían presentar tanto en el bebé como en la adolescente? Nos dice, en cuanto al bebé, puede que sufra de más enfermedades los primeros 5 años. Sabemos que al nacer, ¿no? Un bebé, un niño, una niña, todas ellas necesitan cuidados muy importantes para su salud, en su alimentación, en cómo se van desarrollando físicamente, ¿no? Y para eso también acuden a diferentes chequeos, ¿no? Pero muchas veces hay bebés que se enferman a cada rato, ¿no? Son los llamados enfermizos. Muchas veces los denominamos de esa manera, ¿no? Y cuando tienen madres adolescentes tienden a hacer de esa manera, ¿no? Por eso también tenemos que cuidarlos aún más. ¿Qué más? Dice que podría recibir poca atención, ¿no? ¿De parte de quién? De su madre. Quizás en algunos casos, como somos todavía menores de edad, nuestros padres no nos permiten vivir con el chico, ¿no? Y quizás hasta cierto punto él no nos visita mucho, etcétera, de cosas que puede suceder, ¿no? Y por ende ya no habría mucho cariño, mucho cuidado por la misma inexperiencia que nosotros tenemos, ¿no? Y sabemos que en ese proceso en algunas ocasiones sí está nuestra mamá o alguien que nos pueda orientar, pero hay algunos casos en los que la adolescente se encuentra sola, ¿no? Y que no sabe cómo lidiar con toda esa responsabilidad. ¿Qué más podemos encontrar? Que puede haber presencia de dificultades de aprendizaje, ¿no? Por la misma dificultad en cuanto a su desarrollo, quizás según vaya pasando los años, hay aspectos en los cuales pueda representar alguna deficiencia, ¿no? Quizás en su desarrollo motor o al aprender a hablar o al aprender a leer, ¿no? En ese proceso. Finalmente vemos que puede vivir en un círculo de pobreza, ¿no? ¿Y por qué hablamos de un círculo de pobreza? Porque supongamos que somos una familia que vive en una zona rural o algo así, ¿no? Y ahora, como la adolescente quedó gestando, tenemos, como se dice coloquialmente, una boca más que alimentar, una boca más que cuidar y todo eso. Y si antes los recursos que nosotros teníamos no alcanzaban, pues ahora con uno más va a ser un poco más complicado, ¿no? Y eso nos llevaría también a que pudieran pasar quizás ciertas dificultades durante ese proceso. En cuanto al adolescente, tenemos esferas, ¿no? En el ámbito emocional, ¿qué podría suceder? La persona, ¿no? La adolescente, podría estar pasando por reacciones de estrés, ¿no? Por ciertas etapas de periodos de depresión, quizás pueda sufrir incluso de baja autoestima, ¿no? Por todos los cambios que está viviendo. En algún momento puede que se esté aislando de su propio grupo porque quizás algunas no las ven bien o ella misma se siente de esa manera, ¿no? Puede haber presencia de sentimiento de fracaso porque no pudo quizás culminar algunas cosas, sus estudios u otros planes que ha podido tener, e incluso vergüenza, ¿no? Dependiendo de cómo las otras personas reaccionen también ante esa situación y cómo uno a esa edad puede estar lidiando con todo ello.
¿no? Por otro lado, también tenemos en la esfera social. ¿Qué sucede? Puede que haya rechazo de la familia o de nuestro entorno social, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, está gestando, ¿no? Pero quizás al inicio la mamá no lo acepte o el papá se molesta o pasa diferente tipo de cosas, ¿no? Que hace que la adolescente no sea aceptada por lo que está sucediendo o genera discusiones o diferentes posturas dentro de su familia, ¿no? Incluso en su colegio o donde pueda haber estado, ¿no? Hay algunos que sí la apoyan, como otros que no. ¿Qué más nos dice? Que puede haber matrimonios forzados, ¿no? Y eso quizás ya lo hemos visto, ¿no? De que algunas veces cuando ya te quedas embarazada, ¿de quién es? De fulanito, ya. Te casas con fulanito antes de que nazca tu bebé, ¿no? Y no necesariamente significa que vamos a ser feliz por lo que ha sucedido, pero ahora es lo que nos toca vivir. ¿Qué más nos dice? Abandono de amistades, ¿no? Quizás ya no frecuentamos a nuestros amigos o como hemos salido del colegio o de otros estudios, ya no los vemos, ¿no? Y hemos perdido quizás algunos de ellos. También está el abandono de los estudios, ¿no? Por lo mismo, y eso quizás algunos colegios, ¿no? Aceptan el que las adolescentes gestantes puedan estar yendo, que lleven sus clases y puedan culminar su año, ¿no? Pero en ese proceso algunas veces también presentamos dificultades, ¿no? No llevamos un buen rendimiento escolar, ¿no? Por todas las otras cosas o preocupaciones que puedan estar en torno a, ¿no? Entonces, tenemos que ver bien cómo es que estamos manejando nuestra vida, chicos. ¿Qué más tenemos? Que hay dificultad para conseguir trabajo y eso se vincula a lo anterior, ¿no? Quizás no terminamos de estudiar nuestra secundaria o nos quedamos en primaria o ni siquiera terminamos nuestra carrera técnica o universitaria, entonces las posibilidades de un trabajo que sea remunerado muy bien, ¿no? O al menos como para que nosotros nos podamos solventar, va a ser complicado, ¿no? Porque sabemos que en la actualidad el campo laboral te pide muchos requisitos, ¿no? Y si no tenemos esos estudios, pues lamentablemente vamos a tener que trabajar de lo que hay, ¿no? Y no siempre lo que hay es lo mejor. Y a todo eso, ¿no? Que nos lleva a una mayor pobreza, ¿no? Porque estamos entrando a ese círculo, ¿no? Un círculo en el cual muchas cosas se quedaron al aire y ya no pudimos progresar, ¿no? Pero no, digamos que igual existen, ¿no? Los casos que en ese proceso han podido salir adelante, ¿no? Aunque les ha costado algunos años más, han dado de su esfuerzo para que no puedan quedarse, digamos que en ese stand-by, ¿no? Sino que realmente puedan seguir avanzando. Pero sabemos que ese proceso no ha sido fácil, ¿no? Y que en algún momento han tenido que pasar por algunas de las consecuencias que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué más puede pasar? ¿No? La adolescente se entera que está gestando, le cuenta al enamorado o a la pareja, ¿no? Y algunas veces no lo aceptan de manera adecuada o nos dicen un montón de cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué puede pasar. Aquí en la imagen creo que es muy comprensible, ¿no? Y se está practicando un aborto, ¿no? Allí tenemos que tener claro de que hay dos vías, ¿no? Cuando la adolescente se entera que está embarazada, una de las opciones que se tiene es que continúe con la gestación y pueda dar a luz al bebé, ¿no? Ya sea con el apoyo de la familia del chico, con el apoyo de su familia, ¿no? Etcétera de cosas, o de la manera que sea el apoyo, pero llega a concebir al bebé, ¿no? O bueno, a dar a luz al bebé. Pero la otra opción, que también es preocupante en muchos de estos casos, es la práctica del aborto, ¿no? Y sabemos que esta también tiene muchas consecuencias y realmente, a pesar de que es una de las vías que existe, sabemos que nosotros no podemos atentar contra la vida de otro ser humano, ¿no? Y que en todo caso lleguemos a hacerlo, sabemos
que esto también puede traer consecuencias a nuestras vidas, ¿no? Y las consecuencias físicas que podemos afrontar pueden ser infecciones vaginales, hemorragias uterinas, perforación del útero, pérdida del útero, que nos daría una incapacidad para volver a tener hijos o quedar embarazadas, ¿no? O en muchos casos que se ha visto, y yo sé que también ustedes han podido verlo quizás en redes o en diferentes noticieros, que muchas mujeres, no solamente adolescentes, sino también adultas o jóvenes que practican el aborto, mueren en ese intento. ¿Por qué? Porque aquellos en los cuales confían para que puedan hacer este tipo de cosas, no están preparados realmente en cuanto a todo eso. Además, el cómo se hace, digamos, el aborto es también lo que ocasiona mucho daño a nuestro organismo, ¿no? Y que desata en sí muchas veces la muerte de la mujer. A su vez, tenemos consecuencias emocionales, ¿no? ¿Qué pasa si yo practico un aborto? ¿Me voy a sentir bien? ¿Voy a estar feliz de por vida porque, no sé, me libré de esto y ya ahora voy a seguir como sin nada? No. ¿Qué es lo que puedo sentir? Profunda tristeza por lo que ha sucedido, porque querramos o no, cuando sabemos que un ser puede estar en nuestro organismo, que él va a crecer, que va a poder desarrollarse, hay sentimientos de unión hacia, ¿no? Pero cuando ya practicamos el aborto, se va, ¿no? Y también podemos sentirnos muy tristes por ello. Aparte de eso, se puede presentar la culpabilidad por lo que hemos hecho. Aunado a ello puede haber conflicto con la pareja y la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces puede ser el hombre, puede ser la mujer, ¿no? Cualquiera de ellos aquel que proponga hacer el aborto. Pero en ese proceso sabemos que después de ello ya nada es igual, ¿no? Incluso con nuestra familia. En muchos casos hay aquellos que no les cuentan a sus padres, que no les cuentan qué ha sucedido, qué han hecho, ¿no? Y ellos son los que terminan cargando con todo eso. Y al final son los que van a seguir con esa culpabilidad sobre lo que ha podido suceder, ¿no? Y aquí vamos a la pregunta. ¿Qué podemos hacer para que esta no sea nuestra realidad? ¿Qué podemos hacer para que ninguna de las cosas que hemos visto se exprese en nuestra vida o nosotros tengamos que pasar por ese tipo de experiencias, no solamente como mujer, como varón, como familia, como hermano, como amigo? Porque ya hemos visto que no solamente afecta a la adolescente gestante, sino también a todo su entorno. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que saber es que siempre hay riesgo de embarazo en el primer acto sexual. No quitémonos esa idea de que como es la primera vez y yo tampoco, no sé, es la primera vez que lo hago y me voy a proteger y que no sé qué, pero después ya no va a quedar en gestación y todo va a estar bien. No, sí pasa. Y a muchos les ha pasado. Y después están que se arrepienten o no saben qué hacer o cómo contarle a sus padres. Entonces hay que ver y hay que ser conscientes de cómo es que puede suceder y no hay que creer realmente que no va a pasar nada, porque sí puede pasar algo. ¿Qué más nos dice? Que debemos tener paciencia y esperar al matrimonio, ¿no? Una etapa en la cual nosotros tengamos mayor estabilidad, una etapa en la cual ya hayamos escogido a nuestra pareja, que tengamos seguro cómo es que vamos a llevar nuestros planes de vida, que va a ser una etapa en la cual ya habremos culminado muchos de los deseos y anhelos que nosotros mismos nos hemos plasmado. Y no ahorita, no durante nuestra adolescencia, que recién estamos decidiendo qué vamos a estudiar o estamos pensando en cómo vamos a terminar el año, nuestras notas, si vamos a pasar o no vamos a pasar. Que todavía tenemos responsabilidades con nuestros padres y que les debemos obediencia. Y todavía aún a alguien mayor, que es nuestro Padre Celestial,
que nos ha pedido cuidar prudentemente de nuestro cuerpo y que podamos pedirle a Él la dirección en cada momento, en cada situación, y que cuando haya alguna tentación o algún pecado cerca, sepamos irnos, sepamos alejarnos para que no pase nada. ¿Qué más tenemos? Tenemos que disfrutar de nuestra adolescencia, lograr cumplir nuestros sueños. No hay que saltarnos etapas, chicos. Cuando ya llegamos al aspecto del embarazo o de la gestación, ¿no? O el que el bebé haya nacido, las preocupaciones no son las mismas. Ya no te vas a estar preocupando de si te ves guapo, si te has peinado bien, o si esta ropa te queda bien, o si vas a salir con tus amigos, o si el celular se te malogró, ahora no puedes chatear con nadie. Esas ya no van a ser tus preocupaciones. ¿Cuáles serían? Si el bebé va a comer, si está enfermo, ahora cómo voy a hacer, tengo que buscar trabajo, tengo que hacer esto, lo otro. Son cosas muy diferentes y sabemos que aunque no querramos, van a truncar ciertos sueños, objetivos o planes que nosotros teníamos. No sabemos que nuestra familia va a estar allí y querramos o no, quizás en ese proceso nos ayudarán renegando, con mala cara, pero van a estar allí. Pero aún así sabemos que esa responsabilidad es nuestra, ¿no? Y día a día vamos a tener presente en nuestras mentes todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que cuidar de nuestra salud física, emocional y espiritual. Ya hemos visto que las consecuencias no solamente son en nuestro cuerpo, o pueden ser en nuestro cuerpo, sino también en nuestros sentimientos, pensamientos e incluso en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que si caemos en todo esto, de la fornicación, el practicar las relaciones sexuales antes del matrimonio, Dios se aleja de nosotros porque eso es pecado, ¿no? Y nosotros mismos no nos vamos a sentir bien. Y el Espíritu Santo, que puede morar en nuestros corazones porque somos sus hijos, ya no va a estar, ¿no? Y vamos a tener que tomar nuevamente las fuerzas, la batuta, para poder pedirle a nuestro Dios que restaure todo en nuestras vidas. Nos dice también que tenemos que definir límites si tenemos alguna relación sentimental, ¿no? Tú como varón, tú como mujer, adolescentes todavía, ¿no? Que estamos en proceso de conocernos, de saber qué es lo que el futuro tiene para mí, cuál es el propósito que Dios ha puesto en mi vida, ¿no? Si ya tenemos quizás un amiguito especial, ¿no? Aquel que le llamamos enamorado, un novio, tenemos que cuidarnos, ¿no? Poner límites. ¿Límites en qué? En cómo nos tocamos, cómo nos besamos, cómo pasamos nuestro tiempo. Y de esa manera también nos estamos cuidando a nosotros mismos y a la otra persona, porque si estamos en una relación es porque queremos al otro, ¿no? Quizás no sabemos específicamente cuántos años va a durar nuestra relación, pero en ese sentido buscamos dar lo mejor hacia la otra persona, ¿no? Y por eso, ya tuvimos relaciones o juego sexual, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Yo no sé, cada uno de ustedes sabe en su corazón realmente eso, ¿no? Y si lo ha compartido con alguien o no lo ha compartido con alguien, pues todavía queda allí, ¿no? Pero hay que hacerlo mejor para que nosotros mismos podamos estar bien. ¿Y qué podemos hacer? Evitar estar solos, ¿no? ¿Cómo que solos, hermana? Es decir, si estamos con nuestra pareja, con nuestro enamorado, amiguito o amiga, no hay que estar en lugares solos. Hay que optar por salir con nuestros compañeros, con otras amistades, ¿no? Para evitar estar, digamos que en contacto y llegar a ese tipo de acto sexual. ¿Qué más? Que tenemos que limitar las caricias u otros tocamientos, como ya habíamos visto, ¿no? También tenemos que emplear el tiempo en otras actividades, ¿no? Muchas veces vamos a nuestras casas, vemos tele, estamos solos, ¿no? O no hay nadie en nuestra casa y pues le dijimos al otro. Entonces en nuestra mente pueden volar 1000 pensamientos, ¿no? Y dentro de esos 1000 pensamientos está el que podamos hacer algo. Pero sabemos que no tenemos que hacer eso,
No siempre tenemos que estar con alguien en nuestra casa, hacer otras actividades, podemos jugar, no sé, Jenga, podemos crear nuevos juegos, salir a pasear, no sé, salir a tomar fotos, etcétera, de cosas que podemos hacer más que estar en ese tipo de situaciones, ¿no? También es importante que puedan saber pedir ayuda, ya sea a nuestros padres, a los líderes de la iglesia, a sus tutores del proyecto, a los mismos pastores, para que ellos les puedan dar orientación sobre todo lo que puedan estar pasando, ¿no? Y lo más importante, llevar una comunión diaria con el Señor para que los dirija en este cambio, ¿no? Sabemos que no es fácil dejar atrás todo ese placer, toda esa compañía, todo lo que ya hemos estado disfrutando, pero sabemos que todos esos placeres, que toda esa compañía, que todo ese amor, que todo lo que conlleva el acto sexual y el amar a una persona, Dios lo creó para cuando nosotros estemos casados, para cuando realmente tengamos esa certeza en nuestro corazón de que queremos una vida con esa persona y que no solamente anhelamos estar un rato o hasta que dure mi relación, no, sino que sea como dice, ¿no? Hasta que la muerte los separe, ¿no? Y de esa manera ver también que cada uno de nosotros nos vamos a ir conociendo en ese proceso y que todavía estamos en muchos cambios que se van a seguir presentando en nuestra vida porque estamos ¿no? Y nunca se olviden que saltar etapas no es lo mejor. Ya hemos visto cómo se puede sentir una persona, ya hemos visto cómo es que su vida puede estar en stop por mucho tiempo. Y realmente no es lo que queremos para ustedes. Realmente queremos que puedan disfrutar de su adolescencia, de su juventud, que puedan seguir explorando este mundo para todo lo que Dios lo ha creado. Y de esa manera ser testimonio frente a los demás adolescentes que quizás han estado en estos juegos, en este tipo de relaciones y que no han podido quizás seguir adelante, u otros que simplemente van con uno, con otro, con una o con otra y no hallan en sí un propósito en su vida. Sí, chicos, entonces hay que ir meditando en todo esto. Para finalizar el tema, chicos, creo que ya todo nos ha quedado claro en cuanto al riesgo en el embarazo adolescente, ¿no? Y sabemos que ese riesgo no solamente lo pasa a una mujer adolescente, ¿no? Sino que también la pareja, si es adolescente o sea joven, igual tiene que pasar por muchas cosas, ¿no? El mismo aspecto social de sentirse mal, del rechazo de su familia o distanciamiento, etcétera, de cosas, ¿no? Quizás nos hemos enfocado en sí en general a la mujer porque es aquella que lleva en sí todo el proceso de gestación, ¿no? Pero sabemos que de la mano de eso, aquel que afronta cambios también es el varón, ¿no? Aquel que va a tener que asumir muchas responsabilidades, ¿no? Y dependiendo de su edad, también va a tener que cambiar muchas cosas en su vida, como el tener que trabajar, el tener que ya ver cómo hacer para poder sustentar a la familia que ahora tiene, ¿no? Y son cosas también que poco a poco quizás vamos a ir comprendiendo a mayor cabalidad, pero espero que cada uno de ustedes ya tenga una noción presente sobre eso y que ya habiendo tocado varios temas en cuanto al área sexual, ¿no? Que es parte del aspecto físico de nosotros mismos, podamos tener presentes que Dios nos llama a que nos podamos guardar, ¿no? Y es un mensaje que en todas las clases hemos estado repitiendo. ¿Por qué? Porque es el mensaje que Dios quiere que les podamos compartir a ustedes, ¿no? Y sabemos que mayor método conceptivo, no, anticonceptivo que se tiene es la abstinencia, ¿no? Es aquella que nos ayuda a guardarnos en pureza, ¿no? Y aquella que nos cuida no solamente del riesgo de poder embarazar a otra persona o quedar embarazada, sino también de otro tipo de enfermedades, ¿no? Y sabemos que en el momento indicado, en el momento de Dios, que va a llegar aquella persona con la cual sí vamos a compartir nuestra vida, con esa persona realmente vamos a poder compartir de nuestra sexualidad, ¿no? Y de todo lo que convenga con ella,
¿no? Y de esa manera ser felices, sentirnos íntegros, puros, ¿no? Y no sentir todas esas consecuencias negativas que puede haber en el ámbito emocional, sino que realmente podamos sentirnos realizados, ¿no? Que amamos y queremos a esa persona y que es un sentimiento mutuo y recíproco entre ambos, ¿no? Y que ninguno de nosotros va a sufrir, porque el matrimonio, el que compartamos todo eso delante de Dios en esa etapa, para Él es la mejor bendición que pueda llegar, ¿no? Para Él va a ser como el mejor regalo que nosotros le podamos dar, porque va a significar que pudimos esperar, que estuvimos siempre en el camino de la santidad y que de esa manera lo estamos obedeciendo a Él, ¿no? Y nosotros ahorita que somos adolescentes podemos ayudar a muchas personas, a nuestros amigos, compañeros, aquellos que necesitan consejo. Quizás no sabremos todo, pero en ese proceso podemos al menos darles alguna orientación, ¿no? Y si necesitan aún mayor orientación, sabemos a quiénes acudir, a nuestros pastores, líderes, tutores, padres, ¿no? Y otras personas en las cuales nosotros podamos tener confianza para que no solamente nos ayuden a nosotros, sino a aquellos que también les hace mucha falta, ¿no? Pero sabemos que aquel que siempre está con nosotros, aquel que nos acompaña es nuestro Padre Celestial. Y Él también espera que cada uno de nosotros podamos ir con Él, con nuestras preocupaciones, con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo, para que podamos sentir su paz, su amor en nuestros corazones y ese gozo que nadie más que Él te lo da. Sí, y no se olviden que este mundo nos puede decir muchas cosas, nos puede dar permiso hasta para hacer todo lo que no imaginamos, pero ¿realmente todo eso cuida de nosotros? ¿Realmente todo eso nos ayuda a estar bien? No, sino que en este camino tenemos que saber discernir muy bien todo lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿no? Y como dice en Mateo en el capítulo 6, que tenemos que buscarlo a Él en primer lugar, ¿no? En Eclesiastés también, que nos dice que no tomemos como vanidad nuestra adolescencia, ¿no? O sea, sí nos dice que es como vanidad, ¿no? Porque pasa tan rápido, pero en ese pasar tan rápido tenemos que tomar tantas decisiones sobre nuestro futuro, que más que preocuparnos, ¿no? Por eso, tenemos que tener presente que cada una de esas decisiones las tenemos que tomar con la orientación de Dios, ¿no? Con todo el consejo que pueda llegar a nuestras vidas y en sí con todo lo que vamos conociendo por medio de nuestras clases u otra información, ¿no? Y de esa manera seguir avanzando. Sí, chicos, entonces cuídense y nos vemos en otra clase.